Lo que creemos saber sobre el tiempo es una ilusión. Esta es la primera revelación que surge una y otra vez en las sesiones más profundas. Al llevar a las personas a un estado de hipnosis profunda, algo que descubrí casi de inmediato fue que el tiempo, tal como lo concebimos, no existe. Lo que para nosotros es una secuencia lineal de eventos, con un pasado que ya fue y un futuro que aún está por llegar, simplemente no es la realidad última. En esos momentos de trance, cuando las barreras conscientes se disuelven, las personas comienzan a experimentar una visión mucho más amplia, una en la que todos los momentos están ocurriendo simultáneamente. Es algo difícil de asimilar con nuestra mente racional, pero en el nivel más profundo del subconsciente, es lo que percibimos. Imagina por un momento que la vida no es una línea recta que avanza de un punto a otro, sino un vasto campo lleno de infinitas posibilidades, todas ocurriendo al mismo tiempo. Eso es lo que experimentan las personas bajo hipnosis profunda. Algunos comienzan a recordar vidas pasadas, pero no en el sentido de un recuerdo normal. Lo que ven y sienten no está en un lugar distante del pasado, sino en el ahora. Viven esas vidas de nuevo, sienten cada emoción y ven cada detalle como si estuviera ocurriendo en ese preciso instante, a pesar de que, para su mente consciente, ese momento pertenece a una era completamente distinta. El tiempo, entonces, no es más que una construcción mental, una herramienta que nuestra mente utiliza para procesar la realidad en pequeñas dosis. Sin esa construcción, la mente se abruma con la inmensidad de todo lo que está ocurriendo a la vez. Es como si nuestra mente racional necesitara organizar la vida de una manera que tenga sentido, de modo que podamos avanzar, aprender y evolucionar en pequeños fragmentos. En las sesiones de hipnosis más profundas, las personas no solo acceden a sus recuerdos, sino a algo mucho más impactante, acceden a futuros posibles, a realidades alternativas. Me di cuenta de que el futuro, en realidad, no está predeterminado. No existe un destino fijo que nos espera al final de nuestro camino. En lugar de eso, lo que encontramos es un abanico de posibilidades, un campo de opciones que ya están sucediendo y que podemos elegir vivir según nuestras decisiones y pensamientos actuales. Lo que esto implica es inmenso. Si el tiempo es una ilusión, entonces no estamos atrapados por lo que llamamos pasado ni limitados por lo que creemos que será el futuro. Cada momento está sucediendo ahora, y con la mente adecuada, podemos acceder a esos momentos. Esto nos da el poder de influir en nuestra realidad de maneras que jamás hubiéramos imaginado. No solo estamos viviendo el presente, estamos conectados con todo lo que ha sido y con todo lo que será. Recuerdo una sesión en particular en la que una persona comenzó a hablar de un evento histórico muy específico, algo que ocurrió cientos de años antes de su vida actual. No era un simple relato, era como si estuviera viviendo esa experiencia en tiempo real. Podía describir los sonidos, los colores, las emociones de las personas a su alrededor con tal precisión que resultaba imposible pensar que solo estuviera recordando algo que había leído o escuchado alguna vez. Para ella, ese momento era ahora. Esa vida pasada estaba ocurriendo en ese preciso instante. De la misma manera, he trabajado con personas que describen sus futuros posibles con una claridad impresionante. Bajo hipnosis profunda, pueden explorar diferentes caminos que su vida podría tomar, y cada uno de esos caminos ya está ahí, esperando ser vivido. Lo que ellos descubren es que el futuro no es algo que nos viene dado, sino algo que creamos a medida que avanzamos. Esta primera revelación, la naturaleza ilusoria del tiempo, nos muestra que somos mucho más que simples seres atrapados en una secuencia de eventos. Somos multidimensionales, existiendo en muchos niveles de la realidad a la vez. Cuando comprendemos esto, entendemos que nuestras posibilidades son infinitas. El tiempo no nos limita. La segunda revelación surgió de forma inesperada y conmovedora. Mientras exploraba las profundidades del subconsciente de mis sujetos, me encontré con algo sorprendente. Dentro de cada persona reside un vasto conocimiento que trasciende su experiencia individual. No me refiero solo a recuerdos o impresiones de vidas pasadas, sino a una sabiduría colectiva, un acceso directo a una especie de banco de información universal. Era como si cada ser humano tuviera dentro de sí una conexión a una fuente infinita de sabiduría y entendimiento.
Lo que las personas describían bajo hipnosis no siempre correspondía con sus conocimientos adquiridos. Hombres y mujeres que nunca habían tenido formación en ciencia hablaban de conceptos tecnológicos con precisión asombrosa. Otros, que no habían tenido contacto con ciertas culturas, compartían detalles sobre civilizaciones antiguas y filosofías que no podían haber conocido conscientemente. Este acceso a lo que llamamos conocimiento universal no era exclusivo de personas altamente educadas o espiritualmente inclinadas. Estaba presente en cada individuo que alcanzaba un estado profundo de hipnosis. Uno de los momentos más impactantes que viví fue cuando una persona, bajo hipnosis profunda, comenzó a hablar sobre una civilización que nunca había oído mencionar antes. Describía su arquitectura, su forma de organización social, y hasta los sistemas de energía que utilizaban. No había manera de que esta información hubiera sido tomada de alguna fuente externa. Era como si la persona hubiera accedido a un nivel de sabiduría que trascendía no solo su vida, sino también su tiempo y lugar de nacimiento. Cuando le pregunté cómo sabía esas cosas, respondió de forma simple: siempre he sabido esto, solo que no lo recordaba. Este acceso a conocimientos profundos plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia humana. ¿Estamos todos conectados a una red de sabiduría infinita? ¿Es posible que nuestro cerebro sea solo un receptor de información que va más allá de nuestras experiencias individuales? Bajo hipnosis, las personas no solo recordaban detalles específicos de sus vidas, sino que accedían a información que estaba más allá de su capacidad de comprensión en su estado consciente. Era como si, en ese estado expandido de la mente, se abría un canal hacia una conciencia superior. No solo se trataba de información técnica o histórica. En muchas sesiones, los individuos compartían profundas verdades espirituales, conceptos filosóficos que, en su vida cotidiana, nunca habrían considerado. Las personas parecían tener respuestas a preguntas existenciales complejas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ocurre después de la muerte? Y, lo más importante, ¿cuál es el papel del ser humano en el gran esquema del universo? Una mujer me dejó especialmente marcada. Bajo hipnosis, comenzó a hablar sobre el sentido de la vida de una manera que nunca había expresado antes. Dijo que todos los seres están aquí para aprender y experimentar, no solo por el bien individual, sino como parte de una evolución colectiva de la humanidad. Explicaba que el sufrimiento y las dificultades no eran castigos, sino oportunidades para crecer y elevarse espiritualmente. Lo más curioso es que, al despertar, no recordaba haber hablado de ello, y cuando le pregunté sobre esas ideas, confesó que nunca había pensado en esos temas de manera consciente. Este acceso a un conocimiento superior no es algo que pueda explicarse fácilmente desde la lógica ordinaria. La mente consciente tiende a clasificar la información según la experiencia personal, pero en el estado de hipnosis profunda, lo que emerge va más allá de las limitaciones de la mente individual. Las personas se convierten en conductos de una sabiduría que parece estar disponible para todos, esperando ser descubierta. Esta revelación cambió mi forma de entender la mente humana. Ya no veía a cada individuo como un ser separado y aislado en su propio universo de pensamientos y experiencias. Empecé a vernos a todos como parte de una red más grande, una red de conciencia que trasciende el tiempo, el espacio y las barreras culturales. Todo está conectado. Esa es la tercera revelación que comenzó a manifestarse a medida que profundizaba en el trabajo de la hipnosis. Durante muchas de las sesiones, algo comenzó a repetirse. Las personas no solo accedían a vidas pasadas o a conocimiento universal, sino que también experimentaban una profunda sensación de interconexión. No me refiero a una simple conexión emocional entre individuos, sino a una red de energía, una interdependencia que abarcaba a todos los seres vivos, el planeta y el universo en sí. A través de estas sesiones, fue evidente que lo que afecta a uno, afecta a todos. Una mujer, por ejemplo, describió con detalle cómo en una vida pasada había sido parte de una comunidad muy unida, donde las decisiones que tomaba cada persona tenían un impacto directo y visible en la salud y el bienestar de todos los demás. En ese estado de hipnosis, describió cómo sus acciones no solo influían en las personas cercanas a ella, sino que incluso afectaban al entorno natural que los rodeaba. Al cortar un árbol,
Sentía que estaba alterando el equilibrio de todo el ecosistema, y que esa decisión repercutiría en futuras generaciones. Este tipo de conexión no se limitaba solo a personas que habían vivido en comunidades antiguas. Incluso aquellos que, en su vida actual, se consideraban solitarios o aislados, bajo hipnosis, experimentaban esa sensación de interconexión. Uno de los casos más fascinantes fue el de un hombre que, en su vida cotidiana, se sentía profundamente desconectado de los demás. Sin embargo, en estado de trance, expresó que era parte de algo mucho más grande, describiendo una sensación de unidad con el universo, como si cada ser humano fuera una célula dentro de un organismo mucho mayor. Lo que se revelaba en estos casos era una verdad fundamental. Todos estamos interconectados a un nivel que trasciende nuestra comprensión cotidiana. Las emociones, las decisiones y las acciones de cada persona tienen un impacto, no solo en su vida personal, sino en la vida de otros, y en la estructura misma de la realidad que compartimos. Este principio de interconexión era un hilo constante en las sesiones. Las personas que accedían a este nivel profundo de conciencia comprendían que sus acciones no eran aisladas. Sentían el dolor y la alegría de otros como propios. Y, lo que era aún más fascinante, era que también percibían cómo sus acciones pasadas, de vidas anteriores, continuaban teniendo un eco en su presente. Un caso que nunca olvidaré fue el de una mujer que, en estado hipnótico, comenzó a llorar. Cuando le pregunté por qué, me dijo que había sentido el dolor que había causado a alguien en una vida pasada. Aunque su mente consciente no recordaba esa vida, en ese estado profundo, experimentó de nuevo la tristeza de una persona a la que había herido gravemente. Pero lo más notable es que, al procesar esa experiencia y pedir perdón, sintió una especie de liberación, como si esa herida antigua, que seguía afectando a su vida actual, finalmente se hubiera sanado. Esta conexión profunda entre todos los seres y el universo no es algo teórico o abstracto. En el estado de hipnosis, las personas la vivían de forma directa. Sentían el latido del mundo, por así decirlo, y reconocían que cada elección que hacían era un hilo en una tela mucho más grande. Esta revelación no solo cambia la forma en que una persona ve su propia vida, sino que también transforma su comprensión del papel que juega en el mundo. Ya no somos simples individuos aislados, luchando por sobrevivir. Somos parte de una red intrincada de energía y vida, y nuestras acciones tienen un peso y una repercusión mucho mayores de lo que solemos creer. Esta tercera revelación trae consigo un llamado a la responsabilidad. No solo somos responsables de nuestras propias vidas, sino también de cómo nuestras decisiones afectan a los demás y al planeta que habitamos. Las personas que accedían a este nivel de conciencia comprendían que cada acción, por pequeña que fuera, tenía un impacto. Esto les daba un sentido profundo de propósito y de conexión, una comprensión de que la vida, en su esencia, es un tejido vivo en el que todos jugamos un papel crucial. Ese conocimiento, esa sensación de unidad, es algo que no podemos ignorar una vez que lo experimentamos. La mente tiene un poder que va más allá de lo que nos enseñan. La cuarta revelación que surge de las sesiones más profundas de hipnosis es sobre el inmenso potencial que yace dormido dentro de cada uno de nosotros. Bajo hipnosis, las personas acceden a capacidades de su mente que en estado consciente parecen inalcanzables. La mente, sin las limitaciones que imponemos con nuestras creencias y miedos, se convierte en una herramienta poderosa capaz de transformar la realidad. No se trata solo de imaginación o de simples sueños, sino de un poder tangible, real, que puede moldear y cambiar el entorno en el que vivimos. Recuerdo un caso impactante en particular. Un hombre, durante una de sus sesiones, comenzó a describir cómo podía, en ese estado profundo, influir en su propio cuerpo. Habló de cómo podía sentir los sistemas internos, los órganos, y cómo con solo enfocarse, dirigía energía hacia ellos para sanarlos. Cuando terminó la sesión, afirmó que había aliviado una dolencia crónica que había padecido durante años. Al principio, me pareció un caso aislado, pero cuanto más trabajaba con otras personas, más me daba cuenta de que esto era común. La mente no solo procesa información, sino que también tiene la capacidad de sanar y regenerar el cuerpo cuando se le da el espacio y la intención para hacerlo.
Esta capacidad de la mente para sanar es solo una parte del poder oculto que descubrimos. Otro aspecto fascinante es la habilidad que muchas personas mostraban para influir en su entorno externo. Una mujer, bajo hipnosis, describió cómo podía visualizar un resultado específico en su vida, y al hacerlo con suficiente claridad y convicción, ese resultado comenzaba a manifestarse en su realidad. No se trataba de magia ni de alguna habilidad sobrenatural. Era la manifestación de una intención enfocada y de la eliminación de las barreras internas que normalmente nos detienen. A menudo, en nuestra vida cotidiana, la mente está atrapada en un ciclo de limitaciones. Nos decimos a nosotros mismos que no podemos hacer esto o aquello, que el mundo funciona de una manera fija y que nosotros somos meros espectadores. Pero lo que estas sesiones revelaban era que esa percepción es solo una ilusión. En el fondo, la mente tiene la capacidad de cambiar no solo nuestra percepción del mundo, sino el mundo mismo. Aquellos que accedían a esta capacidad experimentaban una profunda transformación en sus vidas. Comenzaban a ver cómo sus pensamientos y emociones moldeaban cada aspecto de su existencia, desde las relaciones hasta su salud y bienestar. En una sesión particularmente memorable, un hombre comenzó a hablar sobre cómo, en un estado profundo de trance, había podido comunicarse con una versión de sí mismo en una realidad alternativa. Lo que describió no era solo un sueño o una fantasía, sino una interacción real. Se veía a sí mismo viviendo una vida completamente diferente, una que había sido moldeada por decisiones que no había tomado en su vida consciente. Esta experiencia lo impactó profundamente, ya que le mostró que su vida actual no era la única opción disponible para él. Había otros caminos, otros destinos que podía elegir si tan solo alineaba su mente y sus pensamientos con ese propósito. La revelación aquí es clara: nuestra mente es una herramienta mucho más poderosa de lo que hemos sido llevados a creer. No estamos atrapados en las limitaciones del mundo físico, ni en los patrones de pensamiento y comportamiento que hemos repetido durante años. Al acceder a las profundidades de la mente, liberamos un potencial que puede cambiar radicalmente nuestra realidad. Esto no significa que sea fácil o instantáneo. Requiere práctica, enfoque, y sobre todo, la voluntad de soltar las creencias limitantes que nos han sido impuestas a lo largo de nuestra vida. Pero aquellos que experimentan este poder en estado de hipnosis comprenden que no están indefensos. Tienen en su interior la capacidad de transformar cualquier aspecto de su vida, desde lo físico hasta lo emocional y espiritual. Esa es la verdadera naturaleza de la mente, infinita, expansiva, capaz de crear y destruir realidades según la intención que se le otorgue. La vida, tal como la conocemos, es solo una fracción de lo que realmente somos. La quinta revelación que emergió de las sesiones más profundas de hipnosis cambió por completo mi comprensión de la existencia humana. En muchas de esas experiencias, las personas comenzaban a describir realidades que estaban más allá de lo físico, dimensiones que no se limitaban a lo que podemos ver, tocar o sentir. Era como si, al entrar en ese estado hipnótico, accedieran a una parte de su ser que siempre había estado ahí, pero que la conciencia ordinaria no podía percibir. En una de estas sesiones, una mujer habló de una experiencia particularmente reveladora. Describió cómo, al relajarse profundamente y liberar el control de su mente consciente, comenzó a sentir que su cuerpo se desvanecía, como si fuera menos real que su propio pensamiento. Lo que quedó fue una sensación de pura conciencia, un estado en el que no había separación entre ella y todo lo que la rodeaba. Era una con el espacio, con el tiempo, con la energía que fluía a su alrededor. Lo que describía era un nivel de existencia que no estaba limitado por el cuerpo físico. En ese momento, experimentó una realidad en la que no había fronteras ni divisiones, donde todo estaba conectado en una única corriente de energía. Este tipo de experiencias no eran aisladas. A medida que las personas se sumergían más profundamente en su subconsciente, comenzaban a experimentar la vida desde una perspectiva completamente diferente. Uno de los aspectos más impactantes de estas revelaciones fue la comprensión de que la realidad física es solo una pequeña parte de lo que realmente somos. El cuerpo, tal como lo conocemos, es solo un vehículo temporal, una manifestación densa de algo mucho más vasto y duradero, nuestra esencia, nuestro ser más profundo.
Lo que surgió en muchas sesiones fue la idea de que existen múltiples planos de existencia, dimensiones donde la conciencia puede habitar y experimentar la vida desde diferentes perspectivas. En algunos casos, las personas describían haber estado en lugares que no podían asociar con nada que hubieran visto en la Tierra. Eran paisajes y entornos completamente ajenos, pero que de alguna manera se sentían familiares para ellos, como si ya los conocieran de otras vidas o experiencias en esos planos. Un hombre, en particular, comenzó a hablar sobre cómo, durante la hipnosis, sintió que había estado viviendo en dos realidades simultáneamente. En una, estaba en su cuerpo físico, en el presente, y en la otra, era una entidad completamente diferente, habitando un espacio sin forma, solo energía. Dijo que en esa otra realidad, no había necesidad de palabras ni de pensamientos, porque todo era comprendido de manera instantánea. No había confusión, no había conflicto. Era un estado de puro ser, donde cada ser consciente estaba en completa armonía con el entorno. Lo que estas experiencias revelaban era algo profundamente trascendental. Somos mucho más que nuestras limitaciones físicas. En cada uno de nosotros reside una conciencia que puede trascender el tiempo, el espacio y la materia, y que puede habitar múltiples realidades simultáneamente. No estamos confinados al cuerpo o a la vida que conocemos en este plano terrenal. Tenemos el poder de acceder a niveles más altos de existencia, donde las leyes que rigen el mundo físico no aplican. Una mujer relató una experiencia donde sintió que estaba conectada con seres que no tenían forma humana, pero que le transmitían conocimiento y paz de manera inmediata. Lo describió como una comunicación telepática, donde no había palabras, solo entendimiento. Ella afirmó que en ese estado comprendió que la vida en la Tierra es solo una pequeña parte del viaje del alma. Las experiencias que vivimos aquí son necesarias para nuestro crecimiento, pero no representan la totalidad de lo que somos. Somos seres multidimensionales, capaces de existir en varios niveles de conciencia al mismo tiempo. Este entendimiento profundo de nuestra naturaleza trascendental cambió radicalmente cómo las personas percibían su vida diaria. Los problemas, los miedos y las preocupaciones que parecían insuperables en su estado consciente, se volvían insignificantes cuando se veían desde esa perspectiva ampliada. Comprendían que lo que experimentaban en el plano físico era solo una pequeña lección dentro de un ciclo más grande de aprendizaje y evolución. La vida, entonces, se veía como un juego, una escuela, donde el verdadero propósito era expandir nuestra conciencia y comprender nuestra conexión con todo lo que existe. Nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Esa es la última revelación que emerge de las sesiones de hipnosis más profundas, y quizá la más poderosa de todas. A lo largo de mi trabajo, he visto una y otra vez cómo las personas, bajo hipnosis, descubren que no son víctimas de las circunstancias, sino que están creando activamente su propia realidad a través de sus pensamientos, creencias y emociones. Este conocimiento no es algo que se adquiera intelectualmente, es una verdad que emerge desde lo más profundo de la conciencia cuando las barreras de la mente consciente se disuelven. En una de las sesiones más reveladoras, una mujer comenzó a describir cómo, durante su estado hipnótico, había visualizado claramente ciertos eventos en su vida y, con el poder de su intención, los había transformado. Describió cómo los problemas que enfrentaba en su vida diaria, relaciones conflictivas, dificultades financieras, no eran más que el resultado de las creencias que ella misma había mantenido durante años. Al darse cuenta de esto, comprendió que tenía el poder de cambiar esas circunstancias simplemente al cambiar sus pensamientos y la energía que les dedicaba. Este no es un concepto nuevo en el ámbito de la autoayuda o el crecimiento personal, pero lo que hace que esta revelación sea tan impactante es la claridad con la que las personas la viven en estado de trance. No es solo una idea abstracta, es una verdad que sienten en cada fibra de su ser. Bajo hipnosis, experimentan cómo sus pensamientos se proyectan en la realidad que les rodea, cómo las creencias limitantes que han sostenido durante años han moldeado sus vidas de maneras profundas. Y, lo más importante, descubren que al cambiar esas creencias, pueden cambiar el curso de sus vidas de forma tangible. Un hombre habló sobre cómo, durante una de sus sesiones, se vio a sí mismo caminando por una ciudad diferente, un lugar que no reconocía en su vida actual. Sin embargo, lo que más le impactó fue la sensación de paz y felicidad que lo envolvía en esa realidad.
Se dio cuenta de que esa visión no era solo un sueño o una fantasía, sino una representación de una vida que podía vivir si así lo elegía. Al despertar, comprendió que esa versión de su futuro estaba disponible para él si comenzaba a alinear sus pensamientos y creencias con lo que realmente deseaba. Lo que las personas descubren en estas sesiones es que la realidad no es fija. No estamos atrapados en un mundo inmutable donde las cosas simplemente nos suceden. Somos creadores activos, y cada pensamiento que mantenemos, cada emoción que sentimos, es como una pincelada en el lienzo de nuestra vida. Si mantenemos pensamientos de miedo, escasez o limitación, eso es lo que se manifestará en nuestra experiencia. Pero si somos capaces de cambiar esos patrones internos y alinearnos con pensamientos de abundancia, amor y crecimiento, comenzaremos a ver cómo nuestra realidad externa refleja ese cambio. Recuerdo una sesión donde una mujer experimentó una comprensión profunda sobre el concepto de abundancia. Durante su vida, había luchado con creencias limitantes acerca del dinero, siempre sintiéndose en escasez. Bajo hipnosis, se vio a sí misma viviendo en una realidad donde el dinero fluía libremente hacia ella, sin esfuerzo ni preocupación. Lo que comprendió en ese estado fue que su creencia de que el dinero es difícil de conseguir había sido la única barrera entre ella y la abundancia. Al liberar esa creencia, sintió como la energía de la abundancia fluía hacia ella sin restricciones. Esta revelación final transforma la manera en que las personas perciben su poder personal. Ya no ven el mundo como algo que les sucede, sino como algo que están creando activamente. La comprensión de que la realidad es maleable, que está constantemente siendo moldeada por sus pensamientos y emociones, les otorga una sensación de libertad que no habían experimentado antes. En lugar de sentirse atrapados por las circunstancias, comienzan a ver las infinitas posibilidades que tienen a su disposición. Al final, lo que descubrimos a través de estas revelaciones es que somos co-creadores de nuestra realidad junto con el universo. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención, es una contribución a la realidad que experimentamos. Y cuando comprendemos esto a nivel profundo, somos capaces de cambiar nuestras vidas de maneras que antes parecían imposibles. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, esperando a ser descubierto y utilizado para crear la vida que verdaderamente deseamos vivir. Esa es la verdad más poderosa de todas: somos creadores. Y el poder para transformar nuestra realidad siempre ha estado, y siempre estará, en nuestras manos.